Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Aquí estamos otra vez en Más Cine, por favor. Según la hora que lo cojáis, pues mi bienvenida os debe de servir para todos. Como siempre, pues presentar los que vamos a estar en el coloquio de hoy. A mí ya me conocéis, Paco Dols. También conocéis a Javier Jiménez de Sevilla, que es el habitual, siempre estamos él y yo como fijos. Saluda, Javier. Muy buenas, Muy muy bien. buenas. Y hoy tenemos un invitado nuevo, un invitado especial. El invitado especial es José Gómez Tomás, de Valencia, que pues es otro loco como nosotros dos, que un amante del cine, un loco del cine clásico y del cine de hoy, y que le gusta de cuando en cuando revisar las filmografías. Y yo sé que ahora estoy con Fritz Lang, ya he terminado con Griffith, he terminado, y yo digo, pues nada, José lo traemos aquí para comentar con él las películas. Así que saluda, José. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muy buenas. Buenas. Pues ya nada, simplemente decir que para los que sintonicéis aquí por primera vez, que sepáis que la filosofía que tenemos en este programa es dar de alguna forma voz o visibilidad a esas películas clásicas que todo el mundo pensamos que debería de ver al menos una vez antes de morirse. Y si eres alguien de los que le gusta el cine como algo más que un entretenimiento, aquí vamos a hablar de películas que pensamos que deben de ser patrimonio de la humanidad porque nos ayudan a ver más allá de la distracción pura y dura que ofrece el cine como un entretenimiento, ¿no? Este va a ser nuestro quinto programa. El primero fue para El apartamento, el clásico de Billy Wilder que no ha perdido ni un ápice de actualidad. El segundo fue para El hombre que mató a Liberty Valance, la obra maestra de John Ford, que es mucho más que una película del oeste. La tercera fue Charada, una elegante comedia de intriga que dirigió fenomenal Stanley Donen. Y la cuarta fue Vértigo, toda una lección de cine de Alfred Hitchcock que cada vez que la vemos le encontramos nuevas lecturas y cosas que descubrir. Siempre tratamos películas que puede ver cualquier tipo de público, de cualquier edad, porque no estamos aquí hablando de haciéndose la cabeza de que no, es que hay que fijarse porque no sé cuándo. Tú ves la película y luego a medida que la veas o que profundices más podrás encontrar más lecturas. Pero en principio son películas que se pueden ver sin ningún tipo de problema y seguir con toda facilidad. En el programa de hoy nos vamos a meter con Charles Chaplin, el famoso Charlot que conocemos todos por el personaje del vagabundo, del bombín y el bastón. Fue un pionero del cine mudo que, a pesar de sus reticencias, que no quería pasarse al sonoro como tantos directores del cine mudo, pues al final terminó por rendirse con el gran dictador, porque llegó un momento que necesitaba que sus personajes dijeran lo que él quería que saliera, algo que le hervía a él por dentro. La acción de la película nos sitúa entre las dos guerras mundiales y una voz en off en el principio nos va diciendo que aquel fue un periodo en el que la locura se desató, la libertad cayó en picado y la humanidad fue tratada a patadas. El protagonista es un soldado judío de profesión barbero que está luchando con el ejército de su país, al que llaman Tomania, por no llamarlo Alemania, y que ayuda a escapar a un oficial, pero el avión en el que viajan se estrella y aunque sobreviven los dos, el barbero pierde la memoria. Y tras más de 20 años estando en un hospital, el barbero, en su inconsciencia, un día se levanta y tranquilamente, como si no hubiera pasado nada, se marcha a su barbería, abre su barbería para trabajar como un día normal y se extraña de ver que está todo lleno de polvo y descuidado, pero porque no es consciente, tiene amnesia y no es consciente de todo el tiempo que ha pasado. No sabe que ha subido al poder Adenoid Hinkel, o sea, no le llama Hitler, Hinkel, y que tiene como plan acabar primero con los judíos y luego con toda la gente de pelo negro, para que así haya una nación en la que toda la gente sea gente rubia. Cuando el Hinkel es moreno, o sea que quiere hacer una nación de gente rubia liderada por él, que es moreno y quiere acabar con todos los morenos, menos él, claro. Todo eso ya pues tiene la peculiaridad de que tanto el barbero como el dictador tienen un parecido físico muy notable. De hecho, Chaplin interpreta a los dos personajes y eso va a dar toda una serie de equívocos y de situaciones cómicas que ya nos da pie para hablar de la película. La película pues tiene momentos divertidos en los que ridiculiza al dictador, tiene momentos tiernos, la relación que tiene el barbero con una joven de su barrio, que interpreta Paul Godard,
y otros momentos muy emotivos, como el poderoso discurso final, que a mí todavía me sigue poniendo los pelos de punta. La película, además de ser una obra maestra, tiene el valor añadido de que se comenzó a gestar en 1938, aunque el rodaje empezó en 1940, justo una semana después de empezar la Segunda Guerra Mundial. Chaplin ataca directamente al régimen nazi, denuncia el antisemitismo y la invasión a Alemania de Polonia, que luego se extendería a Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y Francia, además de intentarlo con Rusia, aunque no le salió bien. El fascismo comenzaba a reinar en Europa y con Alemania dominando gran parte del continente, mientras que en Italia estaba Mussolini, también primo hermano de Hitler, ¿no? Japón, por su parte, también intentó expandirse en Asia, fue todo unas ganas de conquistar de todo el mundo, y tras el bloqueo que le pone a Japón Estados Unidos, un bloqueo económico, Japón intenta vengarse y es cuando ataca Pearl Harbor, la base americana de Pearl Harbor, y Estados Unidos ya el toque que le hace entrar en la guerra. Y nada, pues ahí eso es en 1942, el ataque de Pearl Harbor, pero el tema del miedo a la expansión, el fascismo y tal, era algo que Chaplin ya estaba denunciando desde el año 38. Con esto, así como 4 puntos para empezar a hablar, pues para mí la película sigue siendo una maravilla y pues me gustaría que comentarais. A ver, por ejemplo, empieza José tú comenzando. ¿Qué tiene para ti de especial esta película? Buenas. Yo destacaría un par de cosas así de inicio. La primera, que sí que sucede ya con Chaplin durante toda su carrera cinematográfica, es la unión entre drama y comedia a la vez. Es decir, sí que ha sucedido ya con tiempos modernos, incluso con alguna de sus películas mudas, pero es la primera vez, o creo que la vez que se va con más profundidad, el hecho de estar riendo a carcajadas en una escena y parar la película y decir, espera, ¿de qué me estoy riendo? Me estoy riendo de algo que es muy, muy serio, de algo que es muy grave, y eso me lleva a la segunda de las cuestiones, y es el contexto en el que se graba esta película, en la que se produce. Como bien has comentado, se empieza a rodar una semana antes de la invasión de Polonia, es decir, el nacimiento de la Segunda Guerra Mundial, en un momento además en el que en Estados Unidos, 6 meses antes, en febrero, había habido una manifestación nazi en Nueva York que había llenado el Madison Square Garden con 20.000 personas, en un momento en el que Gran Bretaña le dice a Chaplin que esa película no la ven con buenos ojos y no la van a estrenar en su país. Es decir, que sí, que hoy en día conocemos lo que hizo Hitler, ha habido muchas películas, ha habido muchas comedias, pero es que esta fue antes de que sucediera. Entonces, me parece importantísimo tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla la película. ¿Y tú, Javier, qué resaltarías así antes de empezar a tocar temas más concretos? Bueno, buenas. Yo resaltaría, como suelo hacer siempre y como tú has dicho al principio, estamos siempre escogiendo películas que son para todos los públicos, en el sentido de que cualquiera puede asumir una película como esta sin especial dificultad. Sin embargo, esta película está hablando del contexto histórico en el que se desarrolla, pero también hay que tener en cuenta el contexto vital de Chaplin, y también Paco lo ha dicho al empezar. Chaplin, aunque ya ha hecho alguna película con sonido, su lenguaje cinematográfico sigue siendo muy del cine mudo. Entonces es una película que quizá, y solo digo quizá, lo digo para los que no la hayáis visto y os lancé a verla, darle una oportunidad, porque de todas las que hemos visto hasta ahora, creo yo que es la que tiene un lenguaje que puede resultar un poquito más lejano si no habéis visto cine mudo, si no estáis familiarizados con el cine mudo. Es decir, hay mucha frontalidad, mucha secuencia en plano secuencia. Sin embargo, en cuanto que te olvidas un poco de esto y te dejas llevar por la película se ve con absoluta facilidad, porque además te atrapa con mucha sencillez, ¿no? Pero tenéis que tener un poquito de visión del cine mudo, ¿vale?
Entonces, dicho esto, tened en cuenta que Chaplin es uno de los grandes creadores del cine, del lenguaje cinematográfico, del cine mudo, y que esta película es una transición porque al lado de ese lenguaje mudo que digo que emplea, también hay uso de la cámara, no solo moderno entonces, sino moderno aún hoy. Hay unas grúas estupendas que pasan por encima del tejado de la barbería y entran en el patio, y es una cosa actualísima. Es decir, yo creo que fue incluso innovadora en eso. Entonces, es lo que suelo resaltar siempre que empezamos la tertulia esta, que es una película fácil, pero que tenéis que asumir un poco el lenguaje del cine mudo, ¿vale? Y a partir de ahí, lógicamente, fácil. Todo lo que hablemos ahora y todas las consecuencias que tiene y la situación en la que, como habéis dicho los dos, se ha estrenado, o sea, se concibe y se estrena, que es variable, que es muy fácil, como has dicho tú, Tomás, ver ahora que, claro, Hitler pidió la guerra y que era el malo y no sé qué, pero en el año 38 no estaba todo tan claro. Entonces, eso es lo que vamos a tratar ahora a lo largo de la Sí, entrevista. y que tendrá, tú dices que tiene elementos de cine mudo, pero que la película es una película sonora, 100%. O Sí, sea, sí. que no se crean que van a ver una película con letreritos ni con nada de esto. Es una película. No, me refiero a la que es un poquito frontal, ¿no? Y en algunos momentos, si no está familiarizado, se ve una película menos actual que otras que hemos visto. Es decir, que en El hombre que mató a Liberty Balance el lenguaje cinematográfico ya está actualizado. Aquí todavía, en Chaplin, no en películas de esa época, porque en esa época ya el lenguaje sí que ha avanzado, pero en Chaplin hay ciertas reminiscencias del uso del cine mudo, pero técnicamente quiero decir, no, es una película con diálogo y absolutamente hablada y Sonora. con una importancia de la música y del sonido fundamental, Es que fundamentalísima. él, claro, es que me hace gracia porque yo estuve leyendo y creo que dice que se han contabilizado más de 80 películas de Chaplin, que empezó en el año 1914 hasta 1967. Todas fueron rodadas en blanco y negro, salvo la última, La Condesa de Hong Kong. O sea, que claro, o sea, si antes había hecho, en el año 52 hizo una película y en el 57 hizo otra, ahí podía perfectísima, bueno, y muchas antes podía haber hecho en color, pero era de estos directores que abogaba por el cine como un método de comunicación con la imagen, que la imagen tenía que valer más que las palabras, y que luego con el tiempo, pues ya en tiempos modernos bueno, ya estaba también una banda sonora de música o hay algunos efectos, pero todavía tenía cartelitos y tal y cual, no como aquí. Aquí ya dice, bueno, o sea, yo había dicho que no iba a hacer nunca una película sonora, pero es que aquí necesito que este hombre hable y que diga todo lo que quiero que Sí, tiene que decir. además, Chaplin tiene la virtud o la fortuna, o no sé, que no tiene una voz fea, no tiene una mala dicción, entonces se pudo pasar al sonoro mucho antes, o sea, que no lo hizo porque voluntariamente no quiso hacerlo, porque no tuvo el problema de otras estrellas del cine mudo que cuando echaron a hablar tenía una voz muy nasal o pronunciaba muy mal o no se le entendía, sino que aquí se ve que el tío tiene una voz asumible y una vocalización bastante correcta. En fin. De hecho, esa parte que comentas, Javier, se ve más, yo creo que al principio de la película, en esa Sí, parte de la Primera Guerra Mundial, que recuerda también a Armas al Hombro, a otro de las películas, creo que el primer éxito de Chaplin, y se ve más que es prácticamente muda. Se oyen sonidos, pero no se le oye hablar, que es cierto. Y lo que comentas, creo que es transición, pero en el cine de Chaplin. Hacía 13 años, 13, 14 años que se había estrenado ya la primera película sonora, El Cantor de Jazz. Fue el único que no se había pasado todavía, pero sí que es cierto que hubo otros que se quedaron. Harold Lloyd no llegó a tener el éxito que tuvo en el cine mudo por otro de los cómicos, o Buster Keaton mismamente, que sí que hizo alguna película después, pero fue el único que... Y en esta película es donde... La primera, porque sí que es cierto que hizo una anterior en la que sí que había sonido y sí que había... Bueno, sí que se oían voces y incluso se oye a Charlotte, pero no se le oye hablar, se le oye cantar. Nada más un lenguaje totalmente inventado, muy divertido.
pero fue la primera en la que sí que utiliza el sonido durante toda la película. Y a pesar de que esa primera, como comentas, sí que tiene un lenguaje básicamente mudo, aunque sí que haya sonidos, en la segunda cambia totalmente. Y yo lo veo más como una forma también de acercarnos al cine de Chaplin. Todo aquel que no haya visto y en 2023 que no conozca a Chaplin, creo que es la película ideal para conocerlo. Porque tienes Efectivamente. esas dos partes. Es mucho más accesible que alguna muda, que sí que se puede hacer un poco más dura a aquellos que no están acostumbrados. Y al final Chaplin es una de las figuras, como has comentado, más importantes del cine a nivel mundial y probablemente de los personajes creados, Charlotte debe ser si no el más universal, debe haber pocos, no se me ocurre ninguno ahora mismo que superen en popularidad a nivel mundial, incluso hoy en día. Creo que los Sí, adolescentes saben quién es en Charlotte. eso, o sea, la creación de un personaje como Charlotte o del vagabundo, que es como Sí. en inglés y tal, yo creo que no hay. Hay imágenes cinematográficas, es decir, todo el mundo conoce a Groucho Marx, pero no es un personaje cinematográfico como Charlotte, no es una creación, sino que, la figura de Woody Allen, ¿no? Que aunque cambia de personaje, pero se puede mantener una misma personalidad, una misma constante, ¿no? Pero el personaje del vagabundo es una, Un icono. yo creo que es único y además es enorme, o sea, es una capacidad porque en el mismo cine ese se ve esa evolución, ¿no? Y aquí efectivamente es lo que tú dices, hay junto a ese arranque que es un poco muy cercano al cine mudo o algunas cosas como que se van a ver muy antiguas para alguien, o sea, los fundidos en negro en círculo que se cierra, pues muy, pero luego hay la llegada de los soldados cuando lo detienen y lo van a linchar, o de una modernidad atrevidísima, ¿no? Cómo maneja los grupos, es decir, es eso, una película de transición en el cine propio de Chaplin, que además se va dando cuenta, bueno, en un documental que había de los que me ha pasado a Paco, que salía, que invitó a Lewis Milestone a que, mira, tengo una grúa con la que puedo hacer esto, acercarme y subir, y dice, pero tío, si esto lo estamos haciendo hace ya, él mismo estaba en esta película descubriendo y estaba sacándole todo el partido posible, y yo creo que a medida que avanza la película, más moderna se va haciendo, ¿no? Entonces, y más creciendo y más ritmo interno tiene, entonces es una película que va increciendo y como pases el principio, es difícil que te levantes. Ya te ha atrapado, ya te ha atrapado. Yo como lo que decía José, que para mí Chaplin dice que es uno de los personajes más populares, conocidos, completos en el mundo del cine, porque pues estuvo en el mudo, pero también estuvo en el sonoro. Yo, estaba haciendo memoria, yo creo que es el único director, actor, guionista y músico de sus películas. O sea, porque Clint Eastwood sí que a lo mejor escribe un temita para una de sus películas, pero que escriba la banda sonora y que esté nominado por Candilejas o por La Quimera del Oro, te das cuenta de que Sí, o dices, que haya que era un escrito tío. Smile, ¿no? Que es una canción Sí, sí, Smile. bestial. O sea Entonces, que, entonces, y es lo que comentaba José, ¿no? Que tiene el mérito para mí de que nos hace pensar desde el humor. Entonces es muy difícil, porque lo que decías, dice, ahora estamos viendo, por ejemplo, una imagen de la película en color, que la película no es en color, ¿vale? Lo que pasa es que no sé si fue su hermano, su hijo, no sé qué, que estuvo en el rodaje y mientras lo rodaba le dio por filmar, o sea, que podía haberse hecho en color, pero la película es en blanco y negro. No os confundáis por eso. Pero, pues eso que tiene gags excelentes, o sea, pero brutales, que el mismo Chaplin luego, con el tiempo, cuando se acabó la guerra y se supo todo lo que había pasado en los campos de concentración, comentaba que si hubiera sabido todo lo que estaba pasando, que quizá no hubiera hecho la película con ese toque, ¿no? O lo hubiera cambiado algo. Pero es que tiene gags geniales, los gags de principio en la que vemos como el nazismo se apropia de todo y sale un desfile y estás viendo como en una avenida está la Venus de Milo con el brazo levantado fascista, o el el pensador de pensador, ¿no? Mirón también, o sea, que dices, bueno, o sea, es que o sea, cogen, o lo que luego dicen, no, vamos a matar a los judíos y a todos los morenos, y, pero que dicen, no, si tú eres moreno, o sea, luego el número, por ejemplo, cuando él le pregunta al primer ministro, ¿y esto qué ha dicho el primer ministro? No está bien y tal y cual.
y dice, que no está bien, traidor, eres un vil demócrata, al campo de concentración. O sea, eres un vil demócrata. O sea, es que desde el humor, pero el tío te está ahí dando clac, 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 constantemente puntos. O sea que. Sí, hombre, aparte, que es lo que hemos apuntado al principio, ahora todo el mundo tiene claro que los malos eran los nazis y que había que ponerse a luchar, pero en el año, como ha dicho antes José, en el año 38 había manifestaciones nazis, concentraciones nazis en Estados Unidos. La industria del cine estaba, que además, curiosamente, estaba capitaneada por judíos, pero tenía negocio en Alemania, pues no estaba muy interesada en tocar mucho las narices. Y siempre estaba entre dos aguas, vamos, y todavía más, no se sabía qué iba a pasar. O sea que cuando empieza Chaplin a rodar la película, la idea es un poco ridiculizar a Hitler, pero de pronto se invade Polonia y ya empieza a decir, ostras, a ver qué pasa, ¿no? Entonces tiene un mérito, históricamente un mérito añadido en ese sentido, ¿no? O sea, ya más allá de los avances técnicos que también habría que ver, el mérito histórico de aguantar el pulso y decir, vamos a contar una historia y vamos a tomar partido descaradamente y me voy a reír de un jefe de Estado, fascista o lo que sea, es que voy a ridiculizar al Estado entero, a Mussolini, que el retrato que hace es todavía más idiota, o sea, que es alucinante, ¿no? De En hecho, ese sentido decía sí, que, bueno, que ahora es fácil. Claro, Incluso, ahora hace chiste de eso es fácil. Claro. Tenemos, pues, creo que todos hemos visto La vida es bella o más recientemente Jojo Rabbit, donde ridiculizan también, por ejemplo, en esta última la figura de Hitler. Pero es que Hitler estaba ahí. La valentía es hacerlo en ese momento. Estaba ahí. Claro, y además estaba ahí y no se sabía cómo iba a terminar. Correcto. Ese es el gran mérito también de que sí que es cierto lo que ha comentado Paco, que luego en su autobiografía cuenta que si lo llega a saber, pues lo que sucedía realmente en campos de concentración, etcétera, pues que no lo hubiera hecho. Pero en ese momento sí que lo hizo y no solo con Hitler. Mussolini también sale, de hecho creo que sale peor parado porque incluso en las escenas que están los dos juntos casi que sientes cierta empatía por Hitler. Parece que el malo sea el otro, sea Napoloni, perdón. Napoloni, de emperador no sé qué, de Batracio o bacteria. No dice Italia, bacteria, o sea, juega con los nombres. Bueno, y luego el que siempre hemos visto los documentales en los que sale Hitler hablando, que parece que esté ladrando, y este cogió y se fijó en todos los gestos y todas las historias, y lo que decía se inventaba. El lenguaje que estaba utilizando en la película es totalmente inventado y se lo saca. Tú decías de la otra película también, de la canción esa que sale bailando, que también no tiene traducción, pues aquí también el tío se inventó Además es que, no sé dónde he leído también que había unos carteles, no sé qué, que los puso en esperanto, porque Hitler también estaba en contra del esperanto, porque decía que el esperanto era una forma de anular la lengua alemana. Bueno. Creación de un judío, estaba... Sí. Y luego también antibelicista, porque también el retrato que hace al principio de la guerra y luego cuando sale Schulz, que lo han pillado y se tiene que escapar y se va a juntar con los rebeldes, digamos, o con los judíos que quieren amotinarse, hay que ir a una misión suicida y aquel, no, pues hay que irse, bueno, ¿y él por qué no va? No, porque yo tengo que quedarme aquí, o sea que, bueno, el numerito de elegir a ver quién va con el pastel con lo de la moneda. A mí me parece ese momento que no lo recordaba tanto y quizás el más recordado sea el numerito con la bola del mundo, pero el de las monedas, a mí me parece maravilloso. O sea, era reírme a carcajadas esta vez cuando he visto la película para recordarla. Sí. Pero veis, tiene mucho de cine mudo, entonces es una forma muy, como tú dices, de acercarse al cine anterior de Chaplin. Es decir, es una película que es totalmente dialogada, que no sé qué, pero el gas, que es fantástico porque el tío venga miradas por un lado para otro y no sé qué, pero es el peso en la interpretación de los actores. No hay otra, es él y mira al otro, el otro lo tapa, le suelta la moneda, tal, en fin, es fantástico.
fantástico. No, O sea, es a que es mí, lo que decimos, es que es como también, como si dijéramos también que cine mudo sería el Hitchcock del momento de Con la muerte en los talones, cuando está Cary Grant en mitad del sitio aquel, porque no hay tampoco más que hombre, sonidos, o el James Stewart siguiendo a Kim Novak, o sea, que hacen sin diálogo una sí, sí, escena sí, bueno, que no efectivamente, necesita. quizá, Pero una quizá cosa es, claro, una es cosa es un la ausencia diálogo, de diálogo. La ausencia de claro, una diálogo. cosa es sin diálogo y otra Y que otra es mudo. es el lenguaje mudo, que aunque Sí, sea sí, parece hombre, un poco la contraproducente. potencia visual o la concepción visual del cine de Chaplin es enorme precisamente por eso, ¿no? Porque hereda de un lenguaje que tiene necesariamente que utilizar la imagen porque no tiene sonido, ¿no? Entonces, claro, ese, el baile del globo es muy simbólico, eso no se te ocurriría hacerlo en una película realista, sin embargo, una vez que estás metido ahí no te choca, te parece, a mí entra dentro del fluir natural, me parece una cosa espectacular, ¿no? Y lo que ha dicho Paco, a mí el primer discurso de Hinkel me parece que da la nota del nivel interpretativo que tenía Chaplin también. O sea, que el nota salga ahí, empiece a hablar con un lenguaje absolutamente inventado que según parece tiene algunas palabras alemanas ahí puestas sin En sentido, alemán. chucrú o yo qué sé, pero que es igual. Y haciendo así los gestos con los puños, y el tono con el que utiliza es una pasada, es una pasada, ¿no? Eso, y como alguna vez le comentaba a Paco, yo el recuerdo más vivido que tenía de la película era, y además me parece magistral en el sentido estricto del término, me parece una lección, es el baile del barbero afeitando al cliente con la música de Brahms. Eso me parece um, perfecto. Me parece además decir, mira, esto es una clase y según he leído es el ensayo que propuso el director musical para ver luego cómo lo coordinaban y tal. O sea que es la primera toma que hizo el Chaplin. Dijo, bueno, vamos a grabar el ensayo y luego ya recortamos. Y como lo clavó, dijo, bueno, pues nada, lo hacemos en una sola toma y listo. Y que eso esté contrapuesto además inmediatamente después del baile del globo es de una inteligencia narrativa cinematográfica espléndida. Es decir, te sale Hinkel con su posesión del mundo en el globo, una cosa súper simbólica, y te sale el pobre barbero con su posesión del mundo, que es la cabeza de este tío bailando otro tipo de música. Me parece inteligente, bello, divertido, me parece magnífico. O sea, Y es además una pone, grandioso. Vamos. pone en el número de la bola del mundo, te pone el preludio de Lohengrin de Wagner. Sí, 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 Alemania sí, te pone a sí. Wagner. Y en el del judío te pone, el europeo te pone a Brahms, te pone, o sea, también que ahí, en esta película, hemos dicho que escribe la música de sus películas, aquí no, aquí la música es de Meredith Willson, el mismo compositor de The Music Man, o de creo que es también Hatsushi, pero bueno, o sea, que es un compositor también que lo acoge aquí y utiliza, que yo estoy convencido que las piezas esas elegidas están elegidas por Chaplin. Y dice, quiero que aquí Hombre, tal suene la danza de húngara número número 5 de 5. Brahms y aquí quiero que suene el preludio de Lohengrin y tal. O sea, era un control total, total. Y además está con toda la industria en contra, ¿no? Porque no veían clara la comercialidad del tema y al final se metió él a producirla porque no había nadie que Sí, sí, quisiera la pasta es seguirle. toda suya. Que Ujú. además está muy bien porque, por lo visto, el presidente Roosevelt envió a un consejero de mucha confianza a decirle que contaba con él, que el presidente le apoyaba. Sí, sí, pero la pasta la puso Chaplin. Ahí Sí. el presidente te apoya, pero tú te juegas la pasta. Y si llega a salir mal, imagínate, ¿no? Porque decorados montados, decorados que luego tiene que quemar, bueno, o destruye un poco. En fin, es un riesgo. Sí, históricamente la película merece mucho la pena estudiarse en el sentido que estamos hablando, ¿no? De hecho, comentabais antes de la capacidad actoral, ya no solo de Chaplin, sino siempre del elenco con el que se une. Ahí está Paulette Goddard, perdón, que en ese momento sí que creo que era, el rodaje era toda esa pareja, porque luego la vida
personal de Chaplin es otro campo. Otro punto y aparte. Sí, muy compulsivo. Sí. De hecho, creo que fue la primera vez o la única vez que estuvo nominado como actor Chaplin por esta película, que al final no lo obtuvo. Por ahí he leído algún rumor que creo que fue la primera vez que los Oscars no se sabían los ganadores antes. Sabéis que en las primeras ediciones los periódicos así podían salir al día siguiente con los premiados, y ese año fue el primero en el que no, y ganó James Stewart por Historias de Filadelfia, que también lo hace estupendo. Pero bueno, Chaplin sabéis que no tenía ya buena fama por Estados Unidos, por temas personales. Y de hecho también estuvo nominado también para esta película, creo que es Jay Cauchi, creo que se llama, para mí es Napoloni. O sea, para mí es él, y que tampoco lo obtuvo, creo, pero sí que estuvo nominado también por ese papel de pocos minutos, pero es que lo borda. Sí, bueno, hay momentos cuando mira la cámara y pone el gesto de Mussolini con el novio, sí, es él. O sea, es decir, ¿cómo se puede tener además tanta cara aquello que es que se te está riendo? Sí, creo que aquí en la película no sale el cartel este que sale a veces de cualquier parecido con algún personaje de la realidad es pura ficción. Aquí creo que... Sí. No, que me entiendo porque, o sea, aquí me dices, cualquier parecido entre Hinkel el dictador y el barbero judío es entre ellos dos. Claro, es que es una burla descarada. Total. Nadie, es que era Hinkel. A ver, Chaplin, sabemos que es Hitler, no hace falta que no, pero de Hinkel y el barbero, o sea, no es Hitler y Hitler. No es que Hitler, no. Hitler y el barbero, o sea, el cachondeo ya es decir, hasta en eso tiene gracia para ese tipo. Luego también el tema de la cruz gamada, que la cruz gamada pues son como, y él te pone las dos cruces, o sea, está muy estudiada cada pequeño detalle, ¿no? O sea, lo de los nombres, ¿no? De Hinkel, Hitler, Napaloni, Mussolini, Bacteria, o sea que, no sé. Bueno, y luego, hombre, y luego el mensaje final, que bueno, no es hacer spoilers, si lo habéis visto, pues nada, si no lo habéis visto, bueno, yo creo que hay que verlo. La película debe tener el arco de personaje más amplio, porque he empezado en la Primera Guerra Mundial con el barbero, que pasa y termina siendo pues confundido, como ha adelantado Paco, porque el parecido con Hinckley y tal. Yo personalmente no soy muy amigo de las películas donde te tiran el mensaje a la cara, ¿no? Es decir, la películas con un contenido político que son evidentemente políticas, o las películas con un contenido moral que te dicen que tienes que ser bueno y que tal, me rechinan siempre un poco. Prefiero que sea una película catártica. Es más, creo que el cine tiene que ser catártico y salir del cine o de la tele o de donde vean la película siendo mejor persona, pero por la sensación que te transmite o por el subtexto que tiene la película, no por el rollo que te marque directamente a alguien. Y sin embargo, en esta película, que es abierto, o sea, que el final es abiertamente un mensaje, porque es un discurso, directo además, a la cabeza. Chaplin mira a la cámara, o sea, que te lo está diciendo a ti directamente, no me rechina. O sea, me parece, me deja cautivar tanto que no me desentona y no me rechina, y efectivamente termino siendo o teniendo la sensación de ser mejor persona y tal, habiéndome tirado el mensaje a la cara, que es una cosa que yo no suelo compartir. O sea, hasta en eso me parece que el tío tiene hila tan fino que ese mensaje tan directo y tan claro no cae, o sea, te moja totalmente, vamos, a mí me cautiva, no sé. Hombre, que la película, no nos olvidemos, la película es del año 40 y en España no se vio hasta 1975. O sea que estuvo prohibida. Claro, el gran dictador Franco no iba a consentir eso. Luego, además, no salía ahora... Me parece muy feo por parte. No, igual revisando luego, ahora estos días he estado viendo otras películas de Chaplin, revisando la de, creo que es Monsieur Verdoux. Monsieur Verdoux, sale una escena que está leyendo el periódico él, y en el periódico, los titulares del periódico es
en España los nazis bombardean a la gente de la República, varias víctimas y tal y cual. O sea, que claro, esa escena podían cortar o lo que sea, pero claro, y estaba claro el mensaje que está dando. Yo me acuerdo cuando la estrenaron, después de muerto Franco, el cine petado, con todo, y me acuerdo que acababa el discurso y era una ovación en el patio de butacas, porque claro, era el año 75, cuando estábamos entrando en la transición, entrando en un sistema democrático, y que te dijera aquel señor allí, Claro, que lo había dicho hacía 30 años y que te lo estoy diciendo, algo tan obvio que decías. Sí, porque además el mensaje, por mucho, más que antifascista, es humano. más bien solidario, es un mensaje de vamos a ser buenos, vamos a llevarnos bien, no es tanto político como humano, dentro de que, hombre, tiene una carga política evidente y todo eso, pero que se mantiene en el tiempo y aún hoy hay muchos aspectos que están muy, muy presentes y muy actuales, precisamente porque no critica solo el fascismo, sino las ideas totalitarias y la violencia frente a otro concepto de existencia más pacífica y más humana, ¿no? Que el principio, ¿no? Es decir, todos los seres humanos estamos creados para llevarnos bien, entonces no trasciende más allá de la crítica. Es que la burla que hace de Hitler, porque la escena cuando le dicen que Napaloni ha invadido Austerlitz y que dice, Austerlitz nos ha robado la invasión. O sea, el enfoque de dominio, de tal, o sea, es como un juego. O sea, que yo aquí y mando yo y tú me haces lo que y aquí se hace lo que digo yo. O sea, bueno, y no pensáis que la escena, la llegada de Napaloni con el tren que se llega con retraso y que se cae, no sé qué, es una de las cosas que ha llevado a Franco a prohibir la película, porque yo lo pensaba y digo, vale, que evidentemente Franco no puede poner el gran dictador y tal, pero es que esto es un cachondeo sobre el rollo de que llegó tarde, no llegó tarde, no sé cuánto. Digo, esto seguro que a Franco no le hizo justa gracia. Ya. Lo que sí que parece ser es que Hitler vio la película, porque comentaban que si la había visto o no la había visto, y dice que se la habían llevado, la había visto y que se había reído, que la había visto creo que 2 veces y que se había reído en un par de ocasiones. O sea, sobre todo creo que la parte de Napoloni, más que de la suya, creo que la que más gracia le hizo. Pero al final son personas jugando al ajedrez, lo que pasa es que jugando con personas. Y eso es lo que refleja muy bien la película, ese juego de poder. Comentabas antes lo de la invasión de Austria, no sé, no recuerdo cómo. O de Polonia, Austerlitz. Perdón. Y están todo el rato, vale, tú firmas y entonces yo me retiro. No, perdona, primero te retiras tú y entonces yo firmo. Incluso luego la pelea, que es maravillosa en la barbería dentro de Palacio, que luego hablaremos del Palacio, espero, de esas salas enormes, gigantes, con el pintor esperando a pintar 2 segundos de la cara de Hitler, porque no tiene más tiempo, el pobre, es el estrés del dictador. Esa medio pelea entre ellos de a ver quién llega más arriba. Es que es lo que comentábamos antes, en cuanto rascas un poco, el simbolismo que tiene la película es brutal en todo. O sea, no hay nada que esté dejado al azar. Y mira que Chaplin era de improvisar, a pesar de ensayar y de toma tras toma, tras toma, tras toma. Pero es que es cierto que no hay nada en la película que no tenga otro significado. La música, comentabais antes, esas escenas simples, pero que dicen mucho. Pues, por ejemplo, esa pelea, esa discusión entre los dos dictadores es maravillosa. Sí, oye, la escena que están en los sillones, subiéndose uno para arriba, uno para abajo. Uno más que el otro. A mí, efectivamente, pero el simbolismo en todos los sentidos, a mí me parece, hay cosas muy, muy bellas que están metidas conscientemente, más allá de eso. O sea, cuando llegan los soldados alemanes después de que ya finalmente y la cámara se centra en el canario que está colgado y escuchar los ruidos de la llegada de los soldados y de los gritos y no sé qué, y sigue el canario, a mí me parece eso, lo que hablábamos antes, ¿no? Es la mezcla de decir, eso es tan moderno que eso se podría hacer ahora y me parece además de una inteligencia narrativa estupenda y de una poesía y un simbolismo muy, muy, muy dulce y muy, muy inteligente. Cuando arde la barbería y ellos están viendo cómo arde desde la azotea
y hay un inserto que dice, qué cosa más, el inserto de Hinkel tocando el piano, o sea, un inserto y luego ya se apaga el fuego a pasar la noche. También me parece lleno de inteligencia narrativa y de inteligencia simbólica y de una crítica feroz, ¿no? Es decir, yo estoy aquí aislado y el mal en el mundo me da igual y toco el piano. Vamos, es Nerón la película está llena de simbolismo perfecto. Nerón tocando la lira mientras ardía. Sí, totalmente, ¿no? Es lo que evoca, ¿no? Es decir, el mal que sucede ahí, y aquí estoy yo creando belleza. Y además, vuelvo a lo mismo, y pensar que eso se hizo en el año 39, ¿sabes? Que no es una película actual que dice, bueno, voy a hacer, no es el hundimiento que dice, sí, bueno, vamos a analizar la figura de Hitler aún ahora, desde el punto de vista serio. No, es que eso está hecho en el año 39, donde hay judíos que están en el gueto pasándolo muchísimo peor que lo pasan en la película, ¿no? Entonces, claro, es una película muy inteligente. No había empezado la Segunda Guerra Mundial, pero el perseguir judíos ya hacía años que evidentemente la Alemania nazi, que ya era nazi, se hacía. La Noche de los Cristales Rotos creo que fue en el 33. Es decir, que ya se sabían ese tipo de cosas, no tan graves quizás. Se sabía, por ejemplo, lo de los campos de concentración, quizá no con la gravedad. De hecho, en la película salen, acaba en un... Bueno, no quiero hacer mucho spoiler por si alguien no lo ha visto, pero hay un momento en el que pasan por campo de concentración, evidentemente sin saber la crudeza que luego con los años hemos sabido, pero es que era antes de que sucediera todo aquello. Y no vamos a entrar que hay gente que niega todavía que lo de los campos de concentración y lo de las muertes de judíos y tal y cual es falso, que es toda una invención de los judíos. Y que tal cual. Sí, bueno, pero vamos, pues, en el mundo tiene que haber de todo, ¿no? Eso es que le vamos a hacer. Yo no... Pues es que lo que decías tú, José, al principio, lo de que te hace reír y te hace pensar a la vez, ¿no? Con las películas, es que lo tacharon de comunista, lo tacharon, le criticaron mucho que después de estar viviendo 10 años en Estados Unidos no había querido nacionalizarse como americano. Estuvo perseguido por el Comité de Actividades del macarcismo antiamericano. Y bueno, después de haber hecho allí toda su carrera, como había hecho, él que era inglés, había ido a Estados Unidos, había desarrollado allí desde los principios del cine mudo, con Max Sennett, con Mabel Normand, con Douglas Fairbanks. Bueno, con Douglas Fairbanks y Mary Pickford crea la United Artists, que ha perdurado hasta hace bien poco. Entonces, él, cuando hace Candilejas, se marcha, en el año 52 se marcha a estrenarla en Inglaterra, y cuando se sube el FBI está persiguiéndolo, Howard Edgar Hoover está persiguiéndolo, no sabe cómo pillarlo porque es el abortador, va en contra de la nación, o sea, ha sufrido una persecución, como pasó también con John Lennon, que por sus ideas, porque dar una oportunidad a la paz o lo que sea, y este tío es peligroso y sospechoso, y esa manía que tienen de ir a por toda esta gente. Entonces, cuando él está en el barco, no sé si estoy viendo el otro día una película en la que salía que la mujer de él va y le dice que están en el barco, que han salido de Nueva York, que se van allá, y que reciben un telegrama diciendo que les niegan el visado para volver a Estados Unidos. O sea, que Chaplin se marcha de Estados Unidos, aunque había tenido también el problema con algunas de sus películas, había ido gente a criticarle a la puerta de los acusándolo que eres judío y no sé cuándo. No sé dónde es que no sé si fue en la película, estoy viendo también la película de Chaplin el otro día, y que es una escena que dice, es que claro, estoy defendiendo porque usted es un judío, y contesta él, no tengo ese honor. O sea, que él no era judío, pero... Él no niega cuando le hacen una campaña en Berlín, que va a visitar Berlín en el 37 o antes, en el 36, y claro, el pueblo judío lo recoge como un tío que está haciendo películas sociales y tal. Y dicen, los judíos aclaman al judío, no sé qué, tal. Y él no niega nunca que sea judío, pero no es judío. De hecho, no tiene... Vamos, ahí había un documental que las nietas intentaban demostrar que si tenía sangre gitana, yo qué sé, pero bueno, el caso es que judío no era y le importaba muy poco. Lo que pasa que también aunque la película supone un cambio temático en la filmografía de Chaplin en el sentido político,
Chaplin sí que ha hecho cine social desde siempre, es decir, bueno, la anterior, que es Tiempos Modernos, que había hablado, ¿no? Tiempos Modernos es una crítica muy feroz al capitalismo feroz, que es lo de siempre de los americanos. Yo creo que yo no hace falta ser comunista para poder hacer una película criticando ese Yo que he sistema estado viendo capitalista. hoy, O antes, ¿no? La Quimera del Oro también es un poco la crítica de esa búsqueda o el punto de vista social de la película esta de la, ¿cómo se llama? La de la ciega, ¿cómo es? Luces de la ciudad, Luces de la De ciudad. la ciudad, ¿no? La preocupación por los más, o el chico, siempre ha tenido contenido social su cine. Pero es que, claro, la caza de brujas fue eso, fue una caza de brujas, fue empezar a buscar, ahí tenéis, ¿no? El chico tenía una clara crítica social, ¿no? Que a él se lo quitan a la madre, en fin, es un drama. Bueno, pues llegó Todo, el ¿no? momento de hacer una caza de brujas y dice, este que nos ha puesto tanto a criticarnos, pues Claro, va a ser... yo creo que donde más, porque crítica social, como comentas, él viene de la pobreza más absoluta, de vivir en la calle, de mendigar, bueno, el padre sabéis que fallece pronto, aparte, bueno, de tema de maltratos, la madre con problemas mentales, con lo cual él vivió en orfanatos en muchas ocasiones, en largos periodos, con lo cual esa crítica social en cuanto a la pobreza sí que la había hecho en muchas ocasiones. Creo que lo que le genera más problemas es Tiempos Modernos, donde, bueno, hace una crítica feroz contra ese capitalismo más exacerbado, más brutal. Y entonces, pues en Estados Unidos, si no vas a favor de eso, es que eres comunista. No hay otra opción. Y ese fue la pelea, sobre todo en Estados Unidos, que tuvo a raíz de esa película, donde también hay una persona que se parece mucho a Ford. Se parece bastante, pero bueno, no tanto como Hinkel y el Barbero. Pero es a partir de esa película donde se genera problemas en cuanto a ese apartado y luego, bueno, pues todo el tema personal con las parejas que tuvo, niñas prácticamente, que también evidentemente le generó bastante conflicto porque además no fue una vez, es que fueron varias en las que, bueno, pues a nivel personal sabéis que tuvo toda esa situación, digamos. Pero lo que le genera problema real y social en Estados Unidos es ser tildado de comunista, al igual que podía haber sido en Alemania de judío, que como bien decís, nunca negó serlo durante esos años. Pero en Estados Unidos ser comunista era lo peor que te podían acusar en ese momento con lo que comentabas, Paco, antes de Pero esa... es que lo que decimos, o sea, que en tiempos modernos es una crítica con el capitalismo, y es que ahí veo que descaradamente es el hombre o la máquina. O sea, ahí está hablándote, y claro, eso lo vemos hoy en día, que ya, o sea, ya no ha sido el hombre y la máquina, ya la máquina es el ordenador, ya el ordenador está eliminando una serie de puestos de trabajo. O sea, que digamos que en cierto modo fue todo un Sí, sí, visionario sigue en tiempos siendo modernos, presente. Ahora se puede ver como una como alegoría. el 100 gran años. dictador, como el gran dictador, igual que también estuvo diciendo, oye, que mirar esto, que esto no cuadra bien. O sea, que en ese sentido él estaba. Yo no soy político, ¿es político o no es político? ¿Es social? No. Yo ahora que estaba viendo la de Un rey en Nueva York, en Un rey en Nueva York sale una escena que él va creo que es una escuela, donde tienen niños, no sé qué, y hay un niño y el niño es una cabecita de un cerebrito de estos, y le dice él, ay, ¿qué estás leyendo? Y le dice el niño, a Karl Marx, claro, Karl Marx, y dice, ¿eres comunista? El propio Charlie dice, ¿eres comunista? Y el niño seguida le dice, hay que ser comunista para leer a Karl Marx. Y Karl dice, muy buena respuesta. O sea, que el tío tenía ahí para cada respuesta, o sea, lo tenía todo como muy bien estructurado. ¿Por qué tengo que ser comunista si leo a Marx? ¿O por qué soy judío si defiendo a los judíos? O sea, lo que está bien, y lo que está mal, está mal. O sea, que por eso lo que decíamos del discurso final del gran dictador, que dices, es político,
Es No es humanista. político, es humanista, es solidario, Es humanista, es que efectivamente. no hay nadie que lo oiga y que diga esto es comunista o esto no, o sea, te está hablando de que hay que trabajar unos con otros, de que hay que apoyarse, de que hay que luchar todos juntos y qué tal, no enfrentar, que lo que se pretende. Y bueno, luego también, aparte de lo que hemos comentado, está en la Messier Verdú. Claro, Messier Verdú es que ahí es un cambio de registro muy grande el que hace, porque Messier Verdú, él es una persona que está trabajando 30 años en un banco, muy bien y tal, y de repente el crack del 29 lo deja en la calle sin trabajo. Y entonces el tío, ¿qué hace? Pues ¿qué hace? Pues se dedica a ir a buscando a señoras mayores, a camelárselas para quitarles el dinero y matarlas. Está matando a mujeres porque el dinero, pero el dinero ese que coge es para llevárselo a su mujer y a su hijo y mantener a su mujer y a su hijo. O sea, o sea, también es muy peligroso porque está jugando ahí, me está Sí, hombre, y al haciendo. final lo justifica un poco, ¿no? Y Sí, decir, sí, bueno, sí. vamos a ver, que yo he matado a unas pocas, mira la guerra lo que ha pasado, ¿no? Ahí vamos, Y que es dices, muy fuerte, sí, sí. Claro, con esa película y esas posiciones y el estado de paranoia que se desató con la caza de brujas en Estados Unidos, era, vamos, era un tiro directo, macho. O sea, ya, ya. No, además, luego también todo el problema que tuvo con el mundo del cine, ¿no? O sea, que porque él estuvo nominado como en el año, o sea, el año, los Oscars se empiezan en el año 28, creo que es. Entonces, en el 29, a él lo nominan como mejor actor, lo tenía por ahí el circo, apuntado. ¿no? Por el circo, ¿no? Director, No, exacto, por el circo. Actor, director y guionista, creo que es por el circo. Y está nominado y de repente desaparece la nominación y le dan un premio especial como actor, guionista y director del circo, pero no le dan un Oscar a él por el trabajo. O sea que él luego estuvo nominado también, como decía José, por El Gran Dictador, pero tampoco le dan el Oscar. O sea, y a él, claro, después encima pasa lo de que lo expulsan de Estados Unidos, se va a Inglaterra, está en Inglaterra. Y 20 años después de haberlo tirado, claro, la academia se da cuenta de la barbaridad que han hecho, que no le han dado nunca un Oscar, le dan un Oscar honorífico a su carrera, el tío va allí y entonces le dan un Oscar honorífico y tal. Pero otra vez, otra curiosidad, o sea, se lo dan en el año 72, creo que es, y el mismo año estrenan en Los Ángeles la película de Candilejas, que no se había estrenado hasta entonces, o sea, por la persecución que había contra él, la película no se había estrenado en Nueva York, no se estaría, pero como las películas para que sean candidatas a los Oscars tienen que estar estrenadas en Los Ángeles y esta no se había estrenado, en el año 72 estrenan Candilejas y entonces la nominan como mejor Oscar a la mejor banda sonora original y gana en el año 72 el Oscar a la mejor banda sonora original por una película que tenía 30 años. O sea, estas cosas que, bueno, que las ves y que el tiempo te hace recolocar muchas cosas, ¿no? Y además no era músico él. Sí que tenía ese oído y sí que tenía, pero dicen, o he leído que lo que hacía era silbar las melodías a los arreglistas y a los que eran los que luego No, pasaban. Tomaban nota. No, yo creo que además te he visto por ahí ahora un vídeo de él dirigiendo la orquesta creo que es en la de Messier Verdú, creo que es. No, la que he visto. Pero Sí. componer y arreglar una canción es muy complicado. Quiero decir que eso A lo mejor él componía a piano, daba la nota de lo que fuera y tal y cual, y luego ya o hacía los silbando. arreglos. Vamos a que tú has hablado antes de Clint Eastwood. Clint Eastwood compone así, es decir, con Learning It How, él tararea un poco y le va tomando tal, y luego él ya, o sea, digamos que tiene oído melódico o quiere que suene una cosa así, pero es que hasta Paul McCartney, vamos, cuando hizo el oratorio de Liverpool, que la música clásica británica hay que componer un oratorio porque si no, no eres músico. Entonces, McCartney quiso hacer un oratorio y lo que se buscó fue a los músicos y le dije, yo quiero que suene ahora las trompetas y las trompas así, tararara, y se lo iban transcribiendo. Y vamos a ver que McCartney tiene
bastante concepción musical, mucho más de la que supongo que tendría Chaplin. Seguro. No, pero es que Chaplin no es un tema, es que te pone música original, o sea y que te oyes y no son 4 notas, o sea, es todo un Sí, sí, tema sí. y toda la música, no es Sí, como no, eso y que es, dice es el más tema de una tal. canción Pero es una preciosa, canción, ¿no? pero es que aparte hay más, o sea, en lo que hemos comentado del Gran ¿Cómo que una Dictador. canción? Escribe tú una canción así, hombre. Ya verás. No, sí. Lo que decía Mark Simon, ¿no? Dice, no, es que eso es fácil, lo difícil es escribir una letra. Dice, no, porque lo de escribir ahí música mientras ver imágenes es fácil. Es fácil para ti, pero Sí, no es fácil. exactamente, ¿no? O sea que Lo que sí que sí, era muy controlador de todo lo que pasaba en sus películas. Entonces yo creo que sí. esa parte incluso de dirigir o de decirle a la... No, no, esa parte no me gusta de la música. Yo no soy músico, no entiendo, pero bueno, baja esa parte de trompeta, sube el metal, sube que se oiga más. Ese tipo de cosas seguro que las controlaba porque si Chaplin hubiera podido interpretar a todos los personajes de sus películas, si físicamente hubiera sido posible, yo creo que lo hubiera hecho porque era muy, muy controlador en ese sentido, sabía lo que quería, podía, a lo mejor llegaba a plató al rodaje sin una idea preestablecida a partir de, es decir, yo sé que me tengo que caer por las escaleras, lo que no sé es cuál va a ser la mejor forma y entonces empezaban a idear formas, pero tenía claro cuándo era la que funcionaba, eso lo tenía más que claro y de hecho se ve en sus películas y luego era muy controlador en todo el proceso desde el inicio de la película hasta el montaje incluso. En la que dicen que controló menos fue cuando hizo la de Un rey en Nueva York. Por un rey en Nueva York, él ya se ha marchado de Estados Unidos y la hace en Inglaterra. Entonces en Inglaterra no tiene sus colaboradores, no tiene su estudio porque ha tenido que vender todas sus propiedades allá y entonces la tiene que hacer en 12 semanas. Y la hace en 12 semanas, algo inaudito para él porque él tenía todo el tiempo del mundo para hacerlo y tal. Y comenta eso, que, o sea, discutía hasta con él, que había gente que decía que el director, la iluminación no estaba muy acertada, y dice que el tío ya está bien, a mí ponme todos los focos, que yo lo que tengo que hacer es contar la historia, no que tuvo algún problema con el diseño de luces y tal, porque a mí ponme luz que lo que cuenta es la historia, ¿no? O sea, no. Claro, es que eso es lo que comentaba Javier antes, incluso con esta película, que sí que es cierto que tiene novedades a nivel técnico que no había utilizado, pero Chaplin no es un maestro en la parte técnica en cuanto a los planos, era muy sencillo. De hecho, esa es la primera película en la que se empieza a complicar un poco en el sentido de variar, pero claro, es que viene el cine mudo es, al final era ponme la cámara que me vea a mí y yo ya haré cosas. No os preocupéis que yo voy a hacer cosas. Y al final su forma de dirigir es muy con ese lenguaje de todo plano. Primeros planos no hay muchos, es un plano medio, donde se me vea bien y a partir de ahí empiezo a hacer cosas. Sí que hay movimientos de cámara, evidentemente, pero no es un director que técnicamente sea un portento, porque no lo necesitaba. Él quería que se viera bien su figura, que se le viera bien y a partir de ahí él esa parte cómica la tenía muy cómica. Pero es lo que estamos comentando de lo de la forma de rodar, la forma de trabajar, y él haciendo películas y que, o sea, ahora una película, el otro día no sé con quién lo comentaba, digo, es que te coges una película de Baz Luhrmann y una película de Baz Luhrmann, cada 3 segundos hay un plano y aquí también tiene su mérito, mucho mérito más para mí, o sea, la escena que hemos comentado del barbero, que está hecha Sí, sí. en una sola toma, toda y además sincronizada perfectamente con la música, cada nota, cada acorde, cada Eso, movimiento. eso Fotografía. Baz Luhrmann no solo no es capaz de hacerlo, no creo que tenga ningún actor que sea capaz de hacerlo, sino que no lo concibe. Ahora no se concibe eso de decir, pongo la cámara ahí donde veo al actor de cuerpo entero y veo cómo controla el tío con todos, porque es él físicamente todo entero moviéndose cuando afila la navaja y eleva los brazos. Es una pasada. A mí esa secuencia me parece, sí, sí, me parece Está. magistral. Y que además sea, o sea, y que además sea el ensayo primero, que luego la recortamos, volvemos a grabar la música y con los fallos que haya ya cubrimos y el tío en el ensayo lo clava, tin, ton, trin, y le termina poniendo el sombrero clavado, macho. Eso es impresionante. Evidentemente, ese mérito lo tiene, por supuesto, y no le hace falta, pero también tiene una visión, es decir,
a mí, ya lo he dicho antes, ¿no? Cómo la grúa ve cómo llegan los soldados de un lado en el gueto, de otro en el gueto, me parece una concepción absolutamente moderna, pero moderna de ahora mismo. Entonces, en esta película tiene esa concepción de la cámara fija y los actores moviéndose proveniente del cine mudo, y luego le dieron una grúa y la utiliza no como un loco, no coge y dice, voy a utilizar la grúa aquí sin sentido. No, utiliza la grúa en planos muy, muy bonitos, en el zoom que hace al canario también, que viene de hacer una grúa y que pasa por encima del muro del jardín del gueto, ¿no? De la casa del gueto, y se queda con el canario. Pero eso, en esta película se combinan perfectamente esas dos visiones, pero efectivamente no vamos a utilizar, no utiliza virguerías ni cosas de cámara porque no le interesa y no le hace falta. Efectivamente, no le hace falta. El cine no va en esa línea y está muy bien. Vamos, Otra cosa que no hemos comentado es la última película en la que aparece el personaje. Aunque aquí es un barbero y no aparece como Charlotte, pero bueno, es Charlotte, es la última película en la que va a aparecer y la primera en la que va a hablar. Y con menuda despedida, porque al final la última es que yo siempre he pensado que para mí, o bajo mi punto de vista, el barbero acaba justo antes de, y ahí el que habla ya no es ni barbero, ni es Chaplin directamente, se ha quitado todo y es él, porque me puede chirriar un poco con toda la parte anterior de ese barbero, de su forma de ser o de su forma incluso de comunicarse. Me parece a lo mejor lo que el barbero, si supiera hablar en público, si supiera decir, diría o hubiera dicho. Pero ahí es claramente, o para mí es claramente Chaplin el que... Pero es curioso que justo cuando habla, y además, lo ha comentado también Javier antes, no tenía una voz Chaplin desagradable como otros actores sí que tenían. No. O como hemos visto, por ejemplo, en Cantando bajo la lluvia, todo ese tránsito que se hace, no le sucedía nada de eso. Y sí que es cierto que llega al cine sonoro y lo pasa con una notaza, con una nota espectacular en esta película, pero curiosamente el personaje termina ahí. Personaje que lo lleva acompañando prácticamente desde sus primeras películas, ya casi en la primera, en Esanaí ya aparece, en la Mutual también aparece, en toda su carrera, es decir, los primeros cortos ya aparece ese personaje de Charlotte que le acompaña, pues eso, hasta este año. Sí, bueno, por ahí está la historia, ¿no? Yo la repasé. Marc Sennec lo había visto en teatro y en hacer cosas, lo ficha. Sí. Y en la segunda película que lo tiene fichado le dice, búscate por ahí vestuario que quiero que hagas aquí, entres de borracho, no sé qué. Y, hombre, luego la leyenda ha adornado un poquito, dice que los pantalones son de Fatty, el otro es de Harry Landon, ¿no? El chaqué más estrecho. Lo cierto es que el tío se fue al departamento de vestuario, enganchó por allí, se buscó una ropa llamativa y entró, hizo la escena borracha tan guay que dijo, mañana vamos a hacer una película contigo, porque eso es también el mérito de los grandes, ¿no? Marc Sennec dijo, este tío me va a dar a mí lo que yo quiero y dejaron la película, era Mabel Strange Predicament, no sé qué, y se van a rodar una de auto race, de coches que había, y le da total libertad además para que desarrolle el personaje a partir de ahí. De hecho, en esa película... la segunda película, la tercera película que estaba con Marc Sennec, ya todas son suyas, ¿no? Correcto. Y además en esa película es simplemente, es una carrera, no sé si la habéis podido ver, pero es una carrera de coches real y de repente aparece el vagabundo por allí interactuando con las personas, mirando un poco a cámara, pero es un poco, evidentemente, es el inicio de ese personaje que, como bien comentabas, Marc Sennec lo había visto en la primera gira que hace por Estados Unidos con la compañía en la que antes estaba su hermano, Sidney Chaplin, del que el hermano se queda en Londres, él sí que va a Estados Unidos y a partir de ahí es cuando, de hecho, en esa gira, creo que era de la compañía de Fred Carbo, está Stan Laurel también, de hecho compartieron, dicen, habitación en esa gira y al que contratan o al que Marc Sennec ve y se lo quiere llevar para sus películas famosas de los policías, de las persecuciones, que eran películas en las que daba igual lo que pasara antes, pero todo tiene que terminar con una persecución policial, además. No es los cops de... los que son cops. Lo demás no importa. Si no acaba así, ¿qué gracia tiene la película si no hay una buena persecución? Y de hecho hay una película, hace poquito se descubrió, creo que fue en 2010, que se pensaba que Chaplin podía haber participado en alguna de esas películas
Y efectivamente en 2010 se descubrió en un mercado de antigüedades una antigua que se había considerado perdida y en la que sale Chaplin. Ahora adivina tú quién era, pero se ve que han identificado a Chaplin como uno de esos policías perseguidores de Alien. Adivina tú quién era ahora. No, es que Sí, además sí, también se ha pues hablado de él como efectivamente. compositor y hablábamos de Smile, pero sí, esta Smile, Sí, pero Candilejas. y Candilejas. Y de la Condesa de Hong Kong, Amor es mi canción, es la canción que me enseñaste tú, This is my song se llamaba, que la cantó Petula Clark. O sea que el tío Sí, sí, melodía tenía tenía ahí. y compositor, porque precisamente lo de Luces de la Ciudad, la que suena es la violetera que tuvo que Sí, ahí pagar derechos pinchó un a poco. Padilla. Ahí Plagio, era, plagio involuntario, ¿no? sí, No, involuntario de no. Vino a Padilla. Barcelona totalmente voluntario. Creo que se la llevó, dijo, bueno, no se van a dar cuenta aquí, estos de aquí. Esto está tan lejos, ¿quién va a oír esta Y de hecho creo historia? que a Padilla le pasó con otra película de la Paramount también. Años después la utilizaron la misma canción. Dijo, vamos a ver, que me la hagáis una vez, ¿vale? Pero Pero que no, tonto no tonto. soy, No no cuela, no soy, cuela. no me lo hagáis 2 veces. Ya. Bueno, pues había Pues, hablado del final, ¿no? Ha hablado José del final, efectivamente el discurso yo creo que, y bueno, lo sabéis, yo lo voy a contar, el final iba a ser distinto, terminaba con los soldados bailando, él se cortó un poco porque entonces ya había invadido Polonia y ya estaba en marcha la guerra relámpago, casi estaba en París y todo eso, entonces le pareció demasiado, dudó mucho cómo terminarla y de hecho es un corte muy seco, ¿no? Porque es terminar el discurso bueno, las palabras que tiene para Ana y se acabó, ¿no? y sube la Y, música. efectivamente cuentan que tenía un discurso más largo, el día ese había decidido que no iba a hacer lo de los soldados, se encontraba mal, total, se encerró en su ruló y salió con el discurso y tal como salió lo dijo a cámara sin encontrarse demasiado bien, sin estar demasiado seguro si aquello iba a funcionar y macho, No, no, lo no. clava, Es, 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 es un trayazo total. O sí, sea sí, es que romper con todo. A mí me llama poderosamente la atención que me cautive de esa forma, no gustándome que me peguen esos ya. rollos, ¿sabes? Yo creo que Sin fue embargo, lo primero que vi de la película, lo primero que supe de la película, yo evidentemente no la vi de estreno, porque no había nacido, básicamente. Estreno de España hablo, ¿eh? No, ya. No, yo sí Yo que la la vi, vi de estreno en creo que la España. vi en el... bueno, yo la vi después que la pusieron en la tele, pero no la Sí, yo la vi en tenía. casa de una amiga en el 94, creo que una vez que fui a ver los Oscars a su casa y antes de que fuera la ceremonia, pasaron esa película. Yo lo que sí que conocía era el discurso. Esa parte sí que la había, por lo menos leído. Había, pues, algún libro que habría leído de cine, me imagino, y sí que aparecía ese discurso, con lo cual era a ver esto cuándo sale, a ver esto cuándo sale. Porque esa es otra también de las que me parece maravilloso de la película. Al final, esa... esos dos personajes que están todo el rato circulando de forma paralela, incluso en algunos casos se nos muestra, pues como comentaba Javier antes, con la escena del globo terráqueo que al final explota y el otro que tiene la calva del que le está cortando, del que le está Afeitando. correcto, afeitando la barba. Al final, la gracia que podría tener a lo mejor en otra persona la película, que sería justo la contraria, es decir, desde el principio hay una confusión de personajes, se cambian las identidades y a partir de ahí toda la gracia que se te ocurra. Y a partir de ahí se te pueden ocurrir situaciones cómicas muchísimas. Es la más sencilla, es la parte... No, pues él justo hace lo contrario. De hecho, la parte en la que hay una confusión es que es muy al final. Parece que estás todo el rato esperando. A ver, son iguales. De hecho, es que, a ver, los personajes eran igual, las personas eran igual, quiero decir, Charlotte y Hitler, el auténtico, es que ese bigotillo era el mismo, es que la apariencia era la misma, es que habían nacido la misma semana, de hecho, no se llevan, Sí, creo sí, que eran sí. 4 días, con lo Sí, cual sí, sí. Del mismo año y todo. O sea, se quitaban creo que 4 hubieran días, sí. vivido vidas paralelas en ese sentido. Entonces, lo que parece a priori que va a ser la gracia de la película, que es confusión de identidades, y a partir de ahí vamos a ver cómo se desenvuelve Hinker en la barbería, que va a ser súper gracioso, y vamos a ver el otro torpe, cómo en ese palacio gigantesco se vive. Bueno, pues no, Chaplin no te hace eso, que No, podía ser lo que a priori renuncia pensamos, efectivamente. pero hace al final, dice, no, es que la gracia no es esa.
no es que se mezclen, es que van paralelos ambos por toda su vida y luego, evidentemente, sí que existe esa confusión, pero no es el eje principal. Sí, además es muy interesante porque yo creo que cualquier otro caería en el chiste fácil, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? El decir, ¿qué hace? ¿Cómo pongo a Hitler en el gueto judío y qué es lo que le pasa, ¿no? Pues Pero no, eso no, no. sería To Be or Not To Be, que también podría ser otra película de más cine, por Un favor. poquito O posterior, sea, un poquito sí, Un posterior, poquito pero posterior, también pero ¿qué es hablando eso? El actor que se pero parece también con la al... misma gracia, ¿no? Que decir, Sí, estamos ridiculizando a Hitler, estamos aquí jugándonos sin el saber cómo va a pendejo. terminar la película, ¿no? Sin saber al final quién gana y qué, ¿no? O Casablanca, ¿no? Quiero decir que hay pelis que dices tú, que cuajo hay que tener para rodar una película y hablar sobre esto sin, vamos, perdiendo la guerra, digamos, ¿no? Porque en el 41 la cosa no pintaba bien. Entonces... y además desde la comedia, que es lo más Sí, grande bueno, que hay, quiero decir, porque críticas sí que puede haber. Evidentemente, cuando van ganando la guerra, a partir de ahí es más fácil hacer películas claro. sobre esa temática, pero además desde la comedia, reivindicando desde la comedia, me parece magistral. Y además lo que estábamos Es comentando, muy osado, que es muy cuando osado. estaban haciendo la película había manifestaciones pro-nazi allí en contra de tal, o sea, que no es que dices, no, claro, es que en Estados Unidos decían, uy, eso está muy lejos. O sea, no está tan lejos porque estaba ahí. O sea, y bueno, pues luego hemos visto pues el asalto a la Casa Blanca con Trump o cosas de estas que dices, es Claro, que pero fíjate, hay que tener muy buen pulso para hacer una comedia de una cosa tan dura, dramática y tan terrible sin caer o en los chocarreros o en en el la mala exceso por el gracia. otro lado, ¿no? Es decir, que te estás riendo de una cosa que es muy grave. Ya. Entonces, el pulso que mantiene la película es también muy equilibrado porque está haciendo una crítica feroz al totalitarismo a base de comedia y de ridiculizar el comportamiento, pero nunca cae en, nada hiriente digamos, para las víctimas, para los que estamos viendo la película, que digas tú, tío, ¿qué te estás pasando? Ya, Que no te ríes de este tío, pero este tío es una mala persona, ¿no? ¿Sabes? Es decir, ya. que me parece inteligente en todos los sentidos. Es un ejercicio de inteligencia muy brillante. Es que es muy fina Muy la brillante. línea de hacer comedia de eso y no burlarte o no hacer sentir a los que han sufrido, pues, por ejemplo, los Claro, judíos en claro. este caso, que se sientan mal por hacer recordar ahora viendo la película o en ese momento de lo que les estaba pasando. Es muy, muy fino y hay que tener un ojo especial para poder hacerlo sin ofender más que a los que bueno, sí que se sintieron ofendidos por la película, que evidentemente fueron los Porque nazis, iban a por ellos. por lo que sea, sí que Porque iban a se por les ellos. pareció que hablaban de ellos. Bueno, en Italia también estuvo evidentemente prohibida la película, Ya. porque Mussolini tampoco salía muy bien parado de la No, y misma. Alemania también creo que la tuvo prohibida también durante Sí, bastante sí. tiempo. Sí, O sea durante un que. tiempo. O la misma, la de Un Rey en Nueva York, que es del año 57, Mm. tardó 15 años en estrenarse en Nueva York, porque claro, estaba rodada, o sea, Un Rey en Nueva York se suponía que estaba en Nueva York, pero estuvo rodada en Inglaterra porque él estaba en Inglaterra. Y también pone a caldo todo el sistema americano. O sea, además, para mí no está tan conseguida. Tiene cosas que están muy bien, pero no es para mí tan redonda como Tiempos Modernos o como El Gran Dictador, ¿no? Porque ahí se mete con el mundo de la televisión, con el mundo de los anuncios, con el mundo de la cirugía plástica, con el mundo de la persecución política. O sea, ahí no deja títere con cabeza. Ahí va repartiendo a diestro y siniestro. Y claro, es muy difícil porque meterse contra tal y meter algún gag gracioso o algún gesto que tú dices, me estás un poco sacando de la historia, ¿no? Para mí, te digo, para mí las dos, porque claro, si hablamos, todas tienen algo, ¿no? O sea, desde La Quimera del Oro, que prácticamente la hemos pasado por encima, que también es otro peliculón, que es cine mudo, pero bueno, pues tenemos el baile de los tenedores con los panecillos, tenemos la escena de la Sí, casa balanceándose. a mí La Quimera del Oro probablemente la que más me gusta de Chaplin. Personalmente, quiero decir, es la que encuentro más trabajada en el sentido de cine mudo, en el sentido estético. Eh, mm,
la preocupación social, el planteamiento, me parece un peliculón. Vamos, quiero decir, al Él nivel de quería la que hacer estamos reír, viendo, Max pero N le hubiera puesto una persecución al final. Cree que le falta claro. eso, pero bueno, yo creo que sí, yo creo que entre esas tres a mí me es difícil decir entre Tiempos modernos, El gran dictador y La quimera del oro. A mí es que ¿a quién Hombre, quieres más? ¿A papá, mamá o a...? claro, yo creo que ya es un poco por puro, porque la vi en el momento adecuado, no sé, Ya. ¿sabes? O porque fue la primera larga que yo vi de Chaplin, que sí, yo conocía a Charlotte, de ver los cortos que ponían en la tele y estas cosas, pero cuando veo una película larga dices, ostras, y te quedas enganchado y este que tío El gran tiene dictador son 2 personalidad, horas, no es... Correcto, porque además es que el cambio es brutal. Creo que pasa de 81 minutos es La quimera del oro, creo que son 89 tiempos modernos y se planta en las 2 horas, que no era una duración tampoco habitual. No, no, Evidentemente no. sí que había películas y estaba Lo que el viento se llevó, que era mucho más larga y sí que las había habido, pero no era el estándar. En ese momento era la hora y media, igual que ahora película que no baje de las 2 horas y media, parece que vergüenza. Pero en ese momento 2 horas y poquito, que es lo que dura, era una película larga y además una comedia, que no era lo habitual en comedias duraciones tan largas. Pues nada, eso es Chaplin, que yo pienso que se puede revisar su filmografía para lo que decimos imprescindibles, tiene varias imprescindibles, pero para mí, te digo, las dos más imprescindibles son esas dos, el Tiempos modernos y El gran dictador. La quimera del oro, tiene, yo qué sé, Candilejas. Candilejas la veo un poquito más, iba a decir ñoña, no sé si es la palabra, como mucho más sentimental, más, Sí, pero que todas tienen un algo que la puedes ver, y también bueno, Candilejas también es bastante larga. si vamos terminando, yo vuelvo a lo del principio. Yo creo, como ha dicho José, que es una película estupenda. A los que no conozcan o no hayan visto ninguna película de Chaplin, ser la primera, porque se combina el cine o la concepción del cine mudo visual y la comedia muda que tiene Chaplin con el cine narrativo al que estamos más acostumbrados, con el cine hablado y con una historia muy brillante y muy crítica. Entonces, a partir de aquí, se puede acercar uno al cine anterior de Chaplin, el cine mudo, que es muy inteligente y muy divertido, teniendo en cuenta que Chaplin es uno de los padres del arte cinematográfico. Entonces, vaya, que estamos hablando, sí, porque el tío, independientemente de todos los logros que estamos hablando de las películas, Chaplin es, bueno, no sé, como Howard Hawks o de esto de la cámara a la altura de los ojos. Chaplin es uno de los creadores del lenguaje cinematográfico, ¿no? Es de los padres del cine, es uno de los pilares fundamentales. Entonces, es importante conocerlo y ver películas, aunque sea algún cortometraje, y si esta película, aparte de la reflexión que ya de por sí os va a facilitar, porque la película invita a la reflexión inmediata y abierta, os invita también a revisar alguna película, aunque sea algún cortometraje de Chaplin, fenomenal, porque va a merecer la pena. Yo creo que no te equivocas, viendo cualquier película de Chaplin de las que se han podido considerar, no te equivocas. Si te lanzas a un mediometraje, como hemos hablado, o a un largometraje, o, bueno, La quimera del oro, Tiempos modernos, mejor. Pero eso, es uno de los pilares del cine. Y esta película es importante de ver en su contexto histórico y aún hoy. ¿Querías comentar algo más, José? Sí, yo pues voy a coger el guante que lanza Javier, pero lo voy a ampliar un poco. Yo os invito a todos aquellos que estéis viéndonos a meteros en el cine mudo. Es brutal lo que hay ahí. No voy a decir que estaba todo inventado ya, pero a nivel argumental es increíble lo que se hacía, incluso a nivel técnico con los cero medios Medios. de los que contaban, pero la imaginación y la creatividad con la que contaban, ya no hablo de inicios de cine, de Georges Méliès, sino de cuando, que quizás sí que sea a nivel argumental un poquito más sencillo, pero hay obras maestras. Yo llevo 3 años viendo mucho cine mudo y si queremos introducirlo, me parece una forma excelente de hacerlo, por ejemplo, con esta película, porque tenemos esa primera parte que hemos comentado que tiene parte de cine mudo, aunque no sea
concretamente cine mudo. Chaplin mismo tiene una película, fue la primera conocida suya, la de Armas al hombro, que tiene escenas incluso semejantes a las que podemos ver ahí. Y a partir de ahí es que hay genios en ese cine mudo. Ya no hablo de Eisenstein, ya no hablo de Witt, o sea, es que hay gente y se están haciendo cosas brutales. Entonces, que le perdamos el miedo sería un poco... Claro, y tú has dicho que no es que estaba todo montado, pues casi, porque a mí, cuando la vi hace un montón de tiempo, que además la vi en cine, en una reposición, El caballo de hierro de John Ford te está clavando todos los estereotipos del cine del oeste, pero que sigue funcionando en la última que haya podido dirigir Clint Eastwood. Es decir, además lo ves y dices, este es el malo, esta es la chica, este es el no sé cuánto, y lo clava con la presentación visual, que no hay diálogo, no, se ve. Y toda la sistemática narrativa del cine del oeste, bueno, quizás es toda, pero ahí hay mucho contenido ya, mucho contenido. Es más, Amanecer de Murnau. Amanecer es una película que podría hacerse hoy en día casi. Eso te decía, es que es muy moderna, es que no le hace falta diálogo, tú entiendes perfectamente lo que se está contando y no te rechina, no lo echas en falta, no dices, ostras, no, lo ves y en cuanto que asumes que no hablan, pues no. Tienes que entrar, pero una vez que entras en ese mundo, Sí. porque al final sí que conocemos películas más clásicas y bueno, pues programas como este nos sirven para eso, para revisitar esas películas. Pero hay otras anteriores que son maravillosas y no tienen esa publicidad o ese acceso a lo mejor que tenemos al resto. No se pasan por televisión, evidentemente, ni No. Hay que bucear un poquito más para encontrarlas, pero podéis encontrar auténticas Hay joyas. muchas en YouTube, pero es que el problema para mí, porque lo que decíamos, a ver, si conseguimos que alguien vea una película de las que recomendamos y tal, y decimos, bueno, ¿quién va a entrar a ver Bueno, esta está en Charada o Filmin. quién El va... Gran Dictador está en Filmin. El ¿Cómo? Gran Dictador es fácil. El Gran Dictador está en Sí, Filmin. sí. Y aparte de en múltiples ediciones, a la venta en España, o sea que esa no hay excusa para no ver. Sí, ya, Es más, pero... estáis hablando, ¿no os parece cuando entra el barbero, spoiler, no, bueno, pero vaya, ya hemos... A ver, han tenido 80 años para verla. Claro, ya, bueno, y durante este tiempo cortad y ir a verla y luego seguir. Pause. Cuando entran el barbero y yo no me acuerdo, el alemán, el nazi reconvertido, Schulz, ¿no? En el campo de concentración, el modo en que se maneja el barbero en ese momento, que no, es que me pensaba que no sé qué, tal, eso no estaba en La vida es bella, porque yo lo vi y digo, ostras, esto es lo que luego desarrolló durante 2 horas La vida es bella, ¿sabes? El decir, bueno, no, vamos a por aquí, perdone, sí, porque no sé cuánto, tal. Digo, bueno. Y esa comedia dentro del peor de los sitios posibles, que es un campo de concentración y la posibilidad todavía de incluso hacer comedia. Pues el germen estaba ahí, ¿sabes? O sea, que en el cine clásico, ya no digo cine mudo, que sí que está, ahí estaba. O sea, hay cosas que están apuntadas y que luego se van a ir viendo. En fin, pues eso. Pues nada, hasta aquí hemos llegado hoy. Gracias, José, por haber compartido este ratito y tu experiencia con nosotros. Javier, lo mismo que voy a decirte. Unai, que está como siempre en la sombra, que es como si no está, pero si no estuviera, esto no saldría adelante. Y nada, ya pues deciros que para el mes que viene, normalmente lo solemos hacer siempre en la última fin de semana del mes. Vamos aprovechando de que van a cerrar el ciclo de Indiana Jones, pues vamos a dedicarlo a Indiana Jones. Normalmente hablaremos de Buscar Arca Perdida, aunque saldrán las otras de la saga, pero pues eso, os esperamos el mes que viene con posiblemente la película más moderna de todas las que estamos viendo, pero que también es historia del cine, o sea que, y que también vamos a sacar, que está sacada de 1000 historias de antes, del sombrero de Indiana.
eso ya lo hablaremos en el programa. Sí, sí, pero es un Pues clásico sí, ya ya contemporáneo, hoy en ¿no? día. Tienen 40 años al final casi, ¿no? O sea Es que Sí, sí. que Vamos, pues, yo, sí que yo, jugando, la he yo visto esa sí jugando. todas, pero yo esa sí la vi de estreno. Y además la vi y es lo que estamos, va a ser la memoria sentimental, ¿no? Como yo la claro. vi de estreno con la edad que se tiene que tener para ver esa película, Ya. con lo cual lo pasé y estoy deseando que se estrene Indiana Jones para verla, por mucho que me digan que... Así Bien. que, en fin. Pues lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos. Gracias. Bueno, Un abrazo. Hasta luego. Hasta hasta luego. luego.